Eras solo una opción en mi vida. Esas fueron las palabras de mi esposo, con quien había vivido durante 35 años. Parecía que para él, yo no era una compañera, sino simplemente un adorno. Sentí una tristeza inmensa. Aunque había pasado mucho tiempo desde que nuestra comunicación se rompió, pensé que la razón detrás de ello debía ser este tipo de pensamiento. Poco después de que mi esposo se fuera, ese hombre misterioso me estaba mirando. Mi nombre es Sofía Lorente. Tengo 61 años. Cuando era joven, enseñaba arte en la escuela secundaria. Pero ahora, soy solo un ama de casa común. Ya han pasado 35 años desde que me casé con Carlos Jiménez. Mi esposo, un ejecutivo en una empresa de construcción, siempre está ocupado y apenas pasa tiempo en casa. En realidad, creo que ahora me siento más cómoda así. El afecto mutuo se secó hace mucho tiempo. Ese día, mi esposo también se fue temprano por la mañana a un viaje de negocios a Sevilla. Ni siquiera le pregunté cuándo regresaría. De todos modos, me habría respondido de mala gana. Esa mañana, cuando la puerta principal se cerró con un ruido inusualmente fuerte, me quedé sola en casa, bebiendo café y mirando por la ventana. Era mediados de julio y el calor era sofocante. El aire acondicionado del techo, que siempre había dado problemas, finalmente se estropeó por completo. No importaba cuántas veces presionara el control remoto, no se movía. Era un calor insoportable que no podía soportar solo con un ventilador. Llamé a la administración del edificio para solicitar una reparación. ¿Es posible hoy mismo?, pregunté con ansiedad. Afortunadamente, me dijeron que un técnico podría venir por la tarde. Alrededor de las 4 de la tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a un hombre que parecía tener unos 50 y tantos años. Era alto y de hombros anchos, con una impresión inexplicablemente tranquila. «Soy Antonio López, el técnico del aire acondicionado», dijo, entregándome su tarjeta de visita. Su voz era tranquila y estable. Tenía una apariencia algo brusca, pero parecía diligente. «Por favor, pase», le dije, y él se quitó los zapatos ordenadamente y entró. Miró el techo de la sala para verificar el estado del aire acondicionado y luego comenzó a sacar herramientas de su bolso. «Señora Lorente, le sujetaré la escalera», dijo. Sentí que mi cara se enrojecía sin razón. Me pregunté cuándo mi esposo me había llamado por mi nombre con tanta cortesía. Antes de comenzar el trabajo, volvió a decir: «Señora Lorente, ¿podría intentar accionar el control remoto?». Presioné el control remoto y, como era de esperar, no hubo respuesta. Pero en ese momento, me di cuenta de repente. Este hombre, a quien acababa de conocer hoy, ya me había llamado por mi nombre 3 veces. Y lo hizo de una manera tan natural y respetuosa, sentí una extraña calidez en algún lugar de mi pecho. Era extraño que este extraño me llamara por mi nombre de una manera más cortés y cálida que mi esposo, con quien había vivido durante 35 años. Antonio comenzó a inspeccionar metódicamente el aire acondicionado del techo, abriendo la cubierta. Verlo concentrado de alguna manera me tranquilizó. Sentí como si una brisa agradable, que hacía mucho tiempo que no sentía, hubiera llegado a casa. Después de revisar el interior del aire acondicionado, Antonio asintió y dijo: «Los filtros están muy obstruidos. Necesitaré hacer una limpieza a alta presión». Sacó una pequeña lavadora de su bolso y comenzó a conectar la manguera. «Podría salpicar agua, así que es mejor que se mantenga un poco alejada», dijo con cautela. Pero yo, por curiosidad, me quedé cerca, observando. Pensé que cuándo tendría otra oportunidad de ver un trabajo como este. Cuando Antonio encendió la lavadora, un fuerte chorro de agua comenzó a pulverizarse. El polvo y la suciedad acumulados en el interior del aire acondicionado se desprendieron con el agua. Pensé, realmente estaba sucio. Pero fue en ese momento. Un chorro de agua mucho más fuerte de lo esperado salió disparado de repente. Antonio exclamó: «¡Ay!», e intentó agarrar la manguera. Pero ya era demasiado tarde. El agua a alta presión comenzó a salpicar por todas partes. El papel de la pared de la sala se mojó. Los cojines del sofá se mojaron. Y mi blusa blanca, que estaba justo al lado, también se empapó de agua. En el momento en que el agua fría tocó mi cuerpo, solté un «ah». Antonio detuvo rápidamente la lavadora y bajó de la escalera. Con la cara enrojecida, dijo: «Lo siento mucho. Fui descuidado». Su voz estaba llena de una disculpa sincera. Sacó una toalla limpia de su bolso y me la entregó. «Séquese con esto». «Lo siento mucho»,
continuó disculpándose, y de alguna manera me sentí mal por él. Tomé la toalla y sonreí. Era una sonrisa natural que no había sentido en mucho tiempo. Está bien. De hecho, me siento fresca, dije. Y era verdad. En un día caluroso de verano, el agua fría en mi cuerpo se sentía refrescante. Pero después de decir eso, de repente me sentí incómoda. Era consciente de mi blusa mojada pegada a mi cuerpo. Y el contacto visual con Antonio también era incómodo. Nos quedamos en silencio por un momento. Antonio también esbozó una sonrisa incómoda. Pero su ropa está mojada, dijo. Negué con la cabeza y dije que estaba realmente bien, pero por alguna razón, mi corazón comenzó a latir. Era extraño. Era solo un pequeño incidente que ocurrió durante una reparación normal, pero no había razón para que mi corazón latiera así. Sin embargo, ver a Antonio disculparse sinceramente me hizo sentir una calidez en el pecho. Pensé en cuándo fue la última vez que escuché una disculpa tan sincera en 35 años de matrimonio. Era extraño que hubiera alguien que se disculpara tan cortésmente por un pequeño error. Puede que mi corazón se conmoviera antes que mi blusa mojada. Un silencio extraño llenó el aire. Era una extraña emoción que sentía en medio de la vida cotidiana de una reparación de aire acondicionado. Sentir tales emociones con un hombre que acababa de conocer, en la casa de mi esposo, me sentía avergonzada de mí misma, pero al mismo tiempo, era una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Antonio terminó de trabajar en el aire acondicionado y comenzó a organizar sus herramientas. Fue un trabajo que duró más de una hora. Finalmente, el aire fresco comenzó a salir, y me sentí realmente aliviada. Buen trabajo, le dije, y Antonio se secó el sudor y asintió. Le agradecí por el arduo trabajo en el calor del verano. Espere un momento, dije. Fui a la cocina y saqué agua helada de la nevera. Preparé un vaso de agua fría y una toalla limpia y regresé a la sala. Beba esto, le dije. Antonio se inclinó respetuosamente y lo tomó. Gracias, dijo con sinceridad en su voz. Bebió un sorbo de agua y luego suspiró aliviado. Siéntese en el sofá, le dije, y Antonio dudó un momento antes de sentarse con cautela al borde del sofá. Yo también me senté a su lado, manteniendo una distancia adecuada. De repente, el silencio llenó el aire. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado. Sentía que debía decir algo, pero no sabía qué. Antonio también estaba bebiendo agua y mirando por la ventana. Pero entonces, Antonio habló con cautela. ¿También estuvo sola durante el apagón del año pasado? Fue una pregunta repentina. Me pregunté cómo lo sabía. Asentí. Realmente pensé que iba a morir entonces. Dije. Recordar el gran apagón del verano pasado todavía me ponía la piel de gallina. Esa noche, cuando el aire acondicionado, el ventilador, todo se detuvo. Mi esposo también estaba de viaje de negocios entonces, añadí. Estuve sola, con una vela encendida, luchando contra el calor toda la noche. Realmente pensé que podría morir así. Antonio bajó el vaso de agua y dijo en voz baja. Yo también estuve solo ese día. Su voz tenía una extraña tristeza. Si hubiera bebido una lata más de cerveza, probablemente no me habría levantado. Esas palabras me conmovieron el corazón. Pensé, era la misma noche, la misma sensación de desesperación. Miré a Antonio. Él también me miraba en silencio. Era un momento en el que nuestras soledades se superponían. Sentí que se formaba una extraña conexión que no podía expresar con palabras. Era una emoción que no había sentido en 35 años de matrimonio. Un pequeño temblor se formó en nuestras miradas silenciosas. En ese momento, me di cuenta. La soledad no es simplemente estar solo. Es una emoción que puedes sentir incluso cuando estás con alguien. Pude leer la misma soledad que yo en los ojos de Antonio. Pensé, este hombre también vive anhelando a alguien. Este hombre también soporta el peso de la soledad. El tiempo pareció detenerse. La brisa fresca del aire acondicionado pasaba entre nosotros. Pero mi corazón estaba extrañamente cálido, 2 días después de que Antonio se fuera. La casa volvió a estar en silencio. Pero algo era diferente. Cada vez que sentía la brisa fresca del aire acondicionado, recordaba aquella conversación, el momento en que compartimos la soledad que sentimos durante el apagón del año pasado. Alrededor de las 6 de la tarde, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Mi esposo, Carlos, había regresado de su viaje de negocios a Sevilla. Sus pesados pasos resonaron desde la entrada hasta la sala.
Ya llegué, dijo mi esposo con una voz corta y cansada. Yo, desde la cocina, le respondí: buen trabajo, pero mi esposo se dejó caer en el sofá en lugar de responder. Como siempre, mi esposo buscó el control remoto tan pronto como entró en casa. Encendió la televisión y comenzó a ver las noticias. Mientras preparaba la cena, eché un vistazo a mi esposo. Era un viaje de negocios de 3 días, y no me pareció extraño que ni siquiera nos saludáramos correctamente. Ya era una rutina familiar. ¿Pasó una hora? Mi esposo, bebiendo cerveza, recorrió la casa con indiferencia. Entonces, descubrió un pequeño mini ventilador en la mesa de la sala. Antonio lo había dejado como un servicio después de terminar la reparación del aire acondicionado. Los ojos de mi esposo cambiaron. ¿Qué es esto?, preguntó, dejando la lata de cerveza. Su voz estaba teñida de sospecha. El técnico del aire acondicionado lo dio como un servicio, respondí con calma. No entendía por qué estaba siendo tan sensible por algo tan trivial. ¿Quién te lo dio? La voz de mi esposo se elevó. ¿Por qué aceptar algo así de un hombre?, dijo, como si yo hubiera hecho algo malo. Detuve mis manos, que estaban lavando los platos. ¿Qué tiene de malo si lo dio como un servicio? Normalmente, lo habría dejado pasar, pero extrañamente me sentí molesta. ¿Tienes que dejarlo aquí?, dijo mi esposo, recogiendo el mini ventilador. En ese momento, me di cuenta. La razón por la que mi esposo estaba enojado. No le gustó el hecho de que yo hubiera recibido algo de otro hombre, pero ¿alguna vez me había hecho un pequeño regalo en 35 años? Entonces deséchalo, dije con voz fría, continuando lavando los platos. Mi esposo sostuvo el mini ventilador y lo examinó de un lado a otro, como si buscara pruebas. Si vas a aceptar algo así, al menos deberías haberlo dicho antes. ¿Tengo que pedir permiso para aceptar algo que me dio el hombre que vino a reparar el aire acondicionado como un servicio? Mi voz también estaba teñida de irritación. No podía entender por qué estaba siendo tan quisquilloso. Mi esposo bebió un sorbo de cerveza y luego volvió a dejar el ventilador en la mesa. De todos modos, ten cuidado, dijo. Y luego volvió a fijar su mirada en la televisión. Terminé de lavar los platos en silencio. Mientras tenía las manos en el agua fría, recordé mi blusa mojada de hace unos días. La imagen de Antonio disculpándose sinceramente y la de mi esposo ahora eran un contraste. ¿Mi esposo alguna vez me había mirado tan fijamente en 30 años? Me sentí amargada al ver a mi esposo tan sensible por un mini ventilador. Al final, lo que vio no fue a mí, sino el viento que me rodeaba. Todo este tiempo, a mi esposo no le había importado lo que yo hiciera. Nunca me había preguntado qué desayunaba, a dónde iba durante el día, o qué pensaba, pero reaccionó tan sensiblemente a un pequeño regalo de otro hombre. Me sequé las manos con un paño de cocina y pensé. Era realmente irónico. Antonio me llamó por mi nombre 3 veces en un día, pero mi esposo, incluso después de regresar en unos días, ni una sola vez me llamó por mi nombre. Esa noche, en la cama, no pude conciliar el sueño. Mi esposo comenzó a roncar casi de inmediato, pero yo miré al techo y pensé mucho. Me pregunté si esto era realmente el matrimonio. Una relación en la que no hay interés mutuo, solo sospecha. Pasaron unos días después del incidente del mini ventilador. La relación con mi esposo se volvió aún más incómoda. Solo intercambiábamos las palabras necesarias. Ese pequeño ventilador terminó en el trastero, fuera de la vista de mi esposo. Esa tarde, decidí dar un paseo por el complejo, sintiéndome asfixiada. Hacía un sol fuerte de verano, pero el viento lo hacía soportable. Me senté en un banco cerca del parque infantil central del complejo, descansando. Pasaba el tiempo aturdida, observando a los niños jugar. Entonces, a lo lejos, vi una figura familiar. Era Antonio. Probablemente estaba saliendo de reparar otra casa. Él seguía caminando lentamente sin verme. Mi corazón comenzó a latir. Me sentí avergonzada de lo nerviosa que estaba. En ese momento, Antonio giró la cabeza y me vio. Se detuvo un momento y luego levantó la mano para saludarme con cautela. Yo también agité la mano torpemente. Antonio se acercó lentamente a mí. «Hola», dijo. Su voz seguía siendo tranquila. «¿El aire acondicionado funciona bien?», preguntó. «Sí». «Gracias a usted, estoy fresca», respondí, pero sentí que mi voz temblaba. No sabía por qué estaba tan nerviosa. «Si no le importa», dijo Antonio, señalando el banco, «¿podríamos sentarnos y hablar un rato?». Asentí.
Antonio se sentó a mi lado, manteniendo una distancia adecuada. De repente, el entorno pareció enmudecer. Las risas de los niños y el sonido del viento se escuchaban lejanos. ¿Ha estado bien desde aquel día?, preguntó Antonio en voz baja. Su voz era sincera. Parecía que realmente le importaba. En ese momento, mis ojos comenzaron a humedecerse. No sabía por qué una pregunta como esa me hacía querer llorar. He estado pensando mucho desde aquel día, dije, y mi voz tembló. Antonio me miró de perfil en silencio. No me apresuró. Simplemente esperó. Agradecí su actitud. Quizás fue el día en que sentí la brisa más honesta de mi vida, dije. Y era cierto. Sentí algo así como una brisa real. Algo que no había sentido en 35 años. Antonio me miró durante un largo rato. Pude leer algo en sus ojos. Era una expresión de comprensión, esa soledad que solo las personas que viven solas conocen. El verano en solitario es el más peligroso, ¿verdad?, dijo Antonio brevemente. Esas palabras me conmovieron el corazón. Realmente era así. El verano, cuando uno se siente aún más solo. Incluso con mi esposo, estoy sola, murmuré. Me sorprendió a mí misma. ¿Cómo podía decir algo así a otra persona? Pero quería ser honesta con Antonio. Antonio asintió. Estar solo incluso cuando estás acompañado es la verdadera soledad, dijo. Su voz también estaba teñida de tristeza. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. El viento soplaba y me despeinaba. Sentí que Antonio me miraba en silencio. Lo siento, dije de repente. Dije algo extraño. Para nada extraño, respondió Antonio. Yo también he pensado lo mismo desde aquel día. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera. Significaba que Antonio sentía lo mismo que yo. Era extraño que nos entendiéramos tan bien, siendo la primera vez que nos conocíamos. Tengo que tener cuidado, dije. Sé que este sentimiento es peligroso. Antonio sonrió. Era una sonrisa triste pero cálida. Creo que el corazón humano es así. No puede detenerse aunque sepa que es peligroso. En ese momento, escuché a alguien llamarme a lo lejos. Era alguien que conocía del complejo. Era hora de volver a la realidad. Me levanté. Antonio también se levantó. Cuídese, dijo. Sí, usted también, Antonio, respondí. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. En ese momento, una extraña corriente fluyó entre nosotros. De camino a casa, mis pasos eran ligeros. Era como si finalmente hubiera tenido una conversación real con alguien. Pero al mismo tiempo, sentí que tenía que tener cuidado. No sabía a dónde irían a parar estas emociones. Después de la conversación con Antonio en el banco, el ambiente en casa se volvió aún más frío. Mi esposo se volvió cada vez más distante. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero ahora ni siquiera se esforzaba por decir lo necesario. Si yo salía un poco, me miraba con ojos sospechosos. Incluso si iba al supermercado o al banco, me miraba como si hubiera hecho algo malo. Me sentía frustrada porque esto nunca había pasado en 35 años, y de repente, ¿por qué? Ese día, como de costumbre, salí a dar un corto paseo por la tarde. Solo di una vuelta por el complejo y compré la cena en el supermercado. Fue una salida corta de aproximadamente 1 hora. Cuando entré en casa, mi esposo estaba sentado en la sala. Parecía estar viendo la televisión, pero cuando me vio entrar, inmediatamente desvió la mirada, como si hubiera estado esperándome. Ya llegué, lo saludé, pero mi esposo no respondió. Simplemente me miró inexpresivamente. El ambiente era extraño. Parecía que quería decir algo, pero no abría la boca. Comencé a guardar las compras en la nevera. Estaba organizando la leche, los huevos y las verduras uno por uno cuando mi esposo se levantó de repente. Y sin decir una palabra, cerró la puerta de la nevera de golpe. Me sobresalté y miré a mi esposo. ¿Qué pasa? Estaba a punto de preguntar cuando mi esposo abrió la boca. ¿A dónde vas últimamente? Su voz era fría y aguda. ¿Estás escondiendo algo? Por un momento, me sentí confundida. No podía entender qué tenía que esconder o por qué de repente decía algo así. ¿De qué hablas? Sabes que salí a caminar, respondí. Un paseo solo toma 30 minutos. ¿Por qué saliste 1 hora? La voz de mi esposo se elevó. Sales mucho últimamente. Me sentí realmente exasperada. ¿Por qué de repente se comportaba así un hombre al que no le había importado a dónde iba yo en 35 años? También fui al supermercado. Para la cena, le dije. Sí. ¿Y eso es todo? Dijo mi esposo, cruzándose de brazos.
¿No hay nada más? En ese momento, me enojé. No había razón para que me interrogaran así. ¿Tú, por qué? Alcé la voz. Nunca te interesaste por mí. Mi esposo frunció el ceño. ¿De qué hablas? ¿Alguna vez me preguntaste qué pensaba, qué quería o cómo estaba en 35 años? La emoción comenzó a mezclarse en mi voz. Y de repente, ¿por qué actúas así? Mi esposo se quedó en silencio por un momento. Luego giró la cabeza y dijo, porque no había razón para interesarme. Esas palabras me hicieron hundirme, pero el verdadero shock vino después. Mi esposo se dio la vuelta y dijo, era solo una opción en mi vida. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Mis ojos se quedaron completamente fijos. ¿Una opción? Fue una declaración de que 35 años de matrimonio, todo el tiempo que pasamos juntos, había sido solo una parte. Apoyada en la puerta de la nevera, repasé esas palabras. Opción. No es esencial, sino una elección. Una existencia que da igual si está o no. Eso era lo que significaba para mi esposo. Mi corazón me dolía tanto. Si hubiera sido una infidelidad, habría sentido traición o ira. Pero estas palabras me hirieron el corazón más profundamente. Sentí que mi propia existencia era negada. Mi esposo dijo eso, y luego regresó a la sala como si nada. Actuó como si solo hubiera hablado del tiempo. La actitud de mi esposo fue aún más impactante. Me quedé allí, tratando de contener la emoción que me embargaba. Sentí que 35 años se desmoronaban en un instante. Me pregunté para qué había vivido todo este tiempo. Opción. Esa palabra resonaba en mi cabeza. ¿Era realmente así? ¿Era yo solo una existencia conveniente para mi esposo? ¿No había habido amor o afecto desde el principio? Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no pude llorar en voz alta. Mi esposo me escucharía. Y no quería mostrarle ese lado de mí. Esa noche, en la cama, esas palabras seguían resonando. Era solo una opción en mi vida. No sé con qué facilidad o indiferencia las pronunció, pero para mí fue una frase que sacudió mis 35 años de vida. Después de escuchar la palabra opción, no pude dormir bien durante varios días. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza. Me sentí deprimida al pensar si realmente era esa clase de existencia para mi esposo, pero de repente me entró la curiosidad. Si realmente era una opción, ¿cómo sería legalmente? ¿Qué pasaría con todas las propiedades que habíamos acumulado en 35 años? ¿Y especialmente con esta casa? La tarde en que mi esposo se fue al trabajo, busqué el extracto del registro de la propiedad en Internet. El proceso de ingresar la dirección de nuestra casa y obtenerlo fue sorprendentemente simple. Pude verificarlo con unos pocos clics. En el momento en que vi el registro de la propiedad en la pantalla, sentí que se me paraba el corazón. El nombre de mi esposo, Carlos Jiménez, estaba en la sección del propietario, pero debajo había una nueva entrada. Decía donación. Lo leí de nuevo, lentamente. Donación de Carlos Jiménez a Rafael Jiménez. Rafael Jiménez era el nombre del hermano de mi esposo. La fecha era de hacía un mes. Esta casa me había sido transferida al hermano de mi esposo sin mi conocimiento. Mis manos temblaban. Esta casa en la que había vivido durante 35 años, este espacio que contenía todos mis recuerdos, ahora era propiedad de otra persona, y sin que yo lo supiera. ¿Es esto posible?, murmuré. ¿Puede una casa en la que vive una pareja ser donada unilateralmente? No sé cómo funciona legalmente, pero al menos, ¿no deberían haberme consultado? Imprimí el registro de la propiedad y lo puse sobre la mesa, mirándolo fijamente, por si me había equivocado. Pero no importaba cuánto lo mirara, estaba claro, esta casa ahora era propiedad de mi cuñado. Alrededor de las 6 de la tarde, mi esposo regresó. Como de costumbre, se sentó en la sala con el rostro inexpresivo y encendió la televisión. Sostuve el registro de la propiedad y me paré frente a él. ¿Qué es esto?, pregunté, entregándole el registro de la propiedad. Sentí que mi voz temblaba, pero no pude contenerme. Mi esposo miró el registro de la propiedad por encima del hombro y dijo con indiferencia: ¿Qué pasa? ¿Por qué le transferiste la casa a tu hermano?, volví a preguntar. ¿Por qué no me dijiste nada? Mi hermano ha trabajado duro toda su vida, dijo mi esposo como si fuera algo obvio. ¿No puedo hacerle ni siquiera eso? Esta es nuestra casa, mi voz se elevó. Es la casa en la que hemos vivido juntos. ¿Cómo puedes hacer esto unilateralmente después de vivir aquí durante 35 años?
Mi esposo frunció el ceño. Es una casa a mi nombre, dijo con voz fría. Tú solo vivías en ella. Esa palabra volvió a aparecer. ¿Solo vivía en ella? ¿Cuidar y limpiar esta casa durante 35 años era solo vivir en ella? Te dije que eras una opción, añadió mi esposo. En ese momento, algo estalló dentro de mí. Si esta casa no ha sido mi casa durante 30 años, grité. Tú no eras mi esposo. Mi esposo puso una expresión de sorpresa. Nunca me había visto gritar así. Nunca había levantado la voz en 35 años. ¿Qué te pasa de repente?, dijo mi esposo. Pero no pude parar. Dijiste que era una opción, ¿verdad? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Entonces esta casa también debió ser una opción. Existencia que da igual si está o no en tu vida. ¿De qué hablas? Mi esposo se levantó. Entonces yo también viviré como una opción, dije. Viviré pensando que todo lo que hemos compartido a tu lado durante 35 años es nulo. El silencio llenó la habitación. Mi esposo intentó decir algo, pero cerró la boca. Parecía que no esperaba que yo reaccionara así. No te arrepientas, fueron las últimas palabras de mi esposo. Y luego se fue a la habitación. Me quedé sola en la sala, mirando el registro de la propiedad. Un solo trozo de papel parecía haber terminado con 35 años de matrimonio. En esta casa, donde mi nombre no aparecía por ningún lado, ¿qué debía hacer ahora? Esa noche tomé una decisión. No podía seguir viviendo como una opción. Había aguantado durante 35 años, pero ya no podía más. Sentí que había llegado el momento de recuperar mi vida. Si esta casa no era mi casa, si yo era una opción como dijo mi esposo, entonces yo también tenía derecho a elegir. Y ahora quería tomar una decisión diferente. El proceso de divorcio terminó sorprendentemente rápido. Mi esposo tampoco intentó retenerme más. Quizás para él, yo realmente era una opción. La división de bienes tampoco fue complicada. Para empezar, no había mucho a mi nombre. Lo que vino con mi nueva libertad fue una sensación de incertidumbre. La realidad de tener que vivir sola a los 61 años me asustaba, pero al mismo tiempo sentí una sensación de liberación en algún rincón de mi corazón. Ya no tenía que preocuparme por lo que pensaban los demás. Conseguí un pequeño apartamento. Era realmente pequeño en comparación con el apartamento en el que había vivido durante 35 años, pero me gustaba que fuera mi propio espacio. Era un apartamento de 2 habitaciones de 25 metros cuadrados. Suficiente para vivir sola. Después de la mudanza, me di cuenta de que lo más necesario era un aire acondicionado. El viejo aire acondicionado de la pared no funcionaba correctamente. Tenía que instalar uno nuevo. En ese momento, Antonio vino a mi mente. Aunque ya habían pasado varios meses, recordaba la cálida conversación que tuvimos entonces. Podría haber llamado a otra empresa, pero de alguna manera quería pedírselo a él. Saqué su tarjeta de visita y lo llamé. Después de varios tonos, escuché una voz familiar. «Hola. Soy Antonio López», dijo. «Hola. Soy Sofía», le dije. Y hubo un breve silencio. «La que arregló el aire acondicionado hace unos meses, ¿recuerdas?» «Ah, sí. Lo recuerdo». La voz de Antonio se iluminó. «Hola, ¿cómo ha estado?» «Me he mudado», le dije. «Necesito instalar un aire acondicionado en mi nueva casa. Por eso lo llamé». «Ah, ya veo», dijo Antonio. «Dígame cuándo le viene bien». Antonio vino a la tarde siguiente. Parecía más cauteloso que antes, probablemente porque se había dado cuenta de que mi situación había cambiado. Al ver el pequeño apartamento, dijo: «Su nueva casa es acogedora. Es mucho más pequeña que la anterior, pero me gusta que sea mi propio espacio», respondí. Antonio asintió. Tenía una expresión de comprensión. El trabajo de instalación del aire acondicionado comenzó. Observar el proceso de perforar la pared e instalar la unidad exterior me tranquilizó. Sentí que era un nuevo comienzo. «Tomó una decisión difícil», dijo Antonio con cautela a mitad del trabajo. «Vivir sola también requiere valentía». «Fue difícil», respondí honestamente. «Pero ahora no me arrepiento». No podía seguir viviendo como una opción. Antonio detuvo su trabajo un momento y me miró. «¿Una opción?» «Mi esposo dijo eso», le dije. «Dijo que yo era una opción en su vida». Después de decirlo, sentí un gran alivio. Dijo que viví como una opción durante 35 años. ¿Cómo pudo decir algo así?
La voz de Antonio estaba teñida de indignación. ¿Una persona como una opción? Agradecí su reacción. Me sentí cálida al ver a alguien en mi defensa. Ahora yo también he decidido tomar mis propias decisiones. La instalación del aire acondicionado se completó en aproximadamente 2 horas. Antonio probó el control remoto y me lo entregó. Ahora podrá estar fresca, me dijo. Tomé el control remoto y dije: ahora siento que mi casa es un lugar donde sopla una brisa realmente fresca. Y era verdad. El aire que salía del aire acondicionado que había elegido por mi propia voluntad, que había comprado con mi propio dinero, era diferente. Antonio sonrió levemente y respondió: entonces, ahora una nueva brisa soplará también para usted. Esas palabras me calentaron el corazón. Realmente se sentía así. Un nuevo hogar, una nueva vida, una nueva brisa. Sentí que todo estaba comenzando de nuevo. Los rayos del sol entraban en silencio por la ventana. Era una luz pacífica que no había sentido en mi antigua casa. Era el sol que sentía en un espacio donde no tenía que preocuparme por mi esposo y podía hacer lo que quisiera. Por primera vez, pude respirar profundamente. Sentí que podía sacar de nuevo el aliento que había contenido durante 35 años, las emociones que había reprimido y los sueños que había abandonado. Gracias, le dije a Antonio, no solo por el aire acondicionado, sino por muchas cosas. ¿Qué he hecho yo?, dijo Antonio con humildad, pero sus ojos eran cálidos. Le deseo lo mejor en su nuevo comienzo. Después de que Antonio se fuera, me quedé sola en casa, sintiendo la brisa del aire acondicionado y pensando. Era una nueva vida que comenzaba a los 61 años, pero no era demasiado tarde. Sentí que mi verdadera vida comenzaba ahora.